Muy bien. A ver, los noto todo descuajeringados, sin ganas. ¿Qué ha pasado? Parece que otros recién se han despertado, están en la cama todavía, por eso no quieren activar la cámara. ¿Qué ha pasado? Chicos, acostúmbrense, ¿ah? Acostúmbrense a despertarse temprano. Hagan igual como hacían antes. No debe perderse esa rutina, ¿ah? ¿Ya? Por favor. Ok. A ver, les voy a mostrar un video, ya, y quiero que lo analicen, ya, chicos. Ojalá que mi internet... Richard, párate, hijo, o siéntate, ve a tu escritorio. ¿Por qué estás en la cama? No, me tenía un poquito de sueño. No, ya me levanté, no se preocupe. Cuidado, a la próxima te sales de la clase, ¿ah? No, mis, perdón. Ay. Ya, ok. A ver, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? ¿Me avisan, por favor? Sí, Miss. Ok, Sí, gracias. profesor. Ya. Según el portal de transparencia del Estado, los sueldos más altos de los principales funcionarios públicos oscilan entre los 41.600 y los 14.000 nuevos soles. Aquí, un pequeño recuento de los 10 servidores públicos mejor pagados del Perú. El actual presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y la superintendenta de Banca Seguros y AFP reciben 41.600 soles al mes como remuneración. El tercer lugar de esta lista lo ocupa el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, con un sueldo de 33.100 soles, seguido por los ministros de Estado, que ganan 30.000 soles. El superintendente de la SUNAT, Víctor Chiquillama, con 25.000 soles, y Carlos Arabia, superintendente de la SUNAFIL, con 15.600 soles. Es una cachetada para los pobres. Son demasiado excesivas para una realidad. Ellos son prácticamente, como se puede decir, están apoyando supuestamente al Estado, servidores públicos. Ellos se ponen el sueldo más caros y a los demás les dan más que el sueldo mínimo. No es justo, ¿no? Honorarios que impactaron entre los ciudadanos. Pero la lista continúa. Quienes también reciben esta atractiva remuneración de 15.600 soles son los titulares de la SUNAS, Su Salud, OCE, Indecopi, OCITEL, OCITRAN, OCINECMIN, el presidente del Instituto de Radio y Televisión y los congresistas de la República. En el 10º lugar se encuentra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien recibe 15.500 soles mensuales. Los peruanos que ganan 850 soles, con 850 soles no pueden vivir. Mientras esos señores que no hacen nada perjudican a la población peruana, extreman de muchas cosas y ganan un montón de plata. Soy jubilado, tengo 40 y tantos años aportado. Estoy con una miseria que me dan solamente 415 soles. Que realmente no es justo que ganen esa cantidad de plata. Cabe resaltar que todos estos servidores del Estado reciben además gratificaciones y escolaridad, sin contar el dinero asignado para su traslado y los viáticos de viaje, si fuese el caso. Además, claro está, como en el caso de los congresistas, las famosas canastas navideñas. Ok, chicos. Muy bien, después de haber visto el video entonces presentado por este programa de televisión, opiniones, necesito opiniones. Según este informe que se ha dado en el 2017, pues, ¿qué es lo que has entendido? A ver, cualquiera de ustedes. ¿Ya? A ver. ¿Thais? Ya voy, Miss. Sí, Thais.
Yo, profesora, Ya, María, a ver. creo que las personas que trabajan en el sector público no deberían ganar tanto dinero, ya que a veces no hacen bien su trabajo y no se lo merecen. Y gracias al reportaje me doy cuenta que muchas personas se dan cuenta de esto, por lo que el gobierno, si les va a pagar tanto a esas personas que trabajan en el sector público, deberían preocuparse también si hacen bien o mal su trabajo. Ya, profesora. Ok. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más, Alejandra, acaso? A ver, Rodrigo. Yo concuerdo con mi compañera sobre de que les pagan demasiado. Creo que tenían que reconsiderar las pagas excesivas que les dan y tomar en cuenta cómo hacen su trabajo. Ya. A ver, Rodrigo, ¿algo más querías decir, hijo? Que creo que, de acuerdo al reportaje, bueno, y yo también que escuchaste, bueno, en el año que salió ese reportaje, yo le llegué a escuchar, y creo que sí, creo que a esos funcionarios les daba más importancia que a una simple persona, un simple ciudadano. Y creo que en parte está mal, porque aparte de que, bueno, como decía María Jesús, que no los veían como que hacían, cómo hacían su trabajo y cuál era el movimiento que hacían y todo eso, eh, solo les llegaban a dar como que, como sea, no les importaba el lado ciudadano y gastaban, o sea, despilfarraban el dinero del país, prácticamente en canastas que valían más que, no sé, una casa o un terreno, no sé, pero en eso se basaba porque las canastas están en un valor muy alto y a las canastas que digamos pueden dar en unas tiendas o no sé, llegaban a un gran costo de lo que contenía. Y creo que solo el Congreso claramente despilfarraba el dinero del país en cosas vanas. Es lo único. Ok. Lamentablemente la redistribución en nuestro país no es equitativo, ¿no? Nosotros mismos somos testigos de ello frente a las empresas formales e informales que dan sus salarios a sus trabajadores, ¿no? Incluso en los años del 2010, si no me equivoco, durante esa fecha, durante ese año, ya el sueldo mínimo para un trabajador, para un empleado, era de 500 soles. Sin embargo, con pasar el tiempo, se ha ido aumentando ese salario que se les daba a los trabajadores, ¿no? Que incluso en el 2018 se aumentó el salario de los 930, ¿no? Incluso antes, años antes, el sueldo mínimo pues era de los 800. Entonces, poco a poco se ha ido incrementando. Sin embargo, cabe resaltar que el sueldo o el emolumento que reciben estos funcionarios públicos es alto, que lamentablemente se debería redistribuir de forma equitativa, porque justamente la pobreza en nuestro país está yendo pues de cabeza. ¿No es así? Y justamente nosotros pertenecemos a un continente donde de repente los países están en camino al desarrollo. Pero todo eso va a depender de quienes encabezan, es decir, de los políticos, y también va a depender de nosotros. ¿Ya? Y justamente este informe es en el 2017, ya cuando este señor Pedro Pablo Kuczynski iniciaba su gobierno, ¿no? Los sueldos que tienen, o los salarios que tienen estos funcionarios públicos, ¿ya? ¿Y qué relación tendrá entonces el video que les he mostrado, más lo que ustedes han comentado y que también yo les estaba mencionando? ¿Qué relación tiene con el tema que vamos a hablar el día de hoy? ¿El salario mínimo? ¿Hablar sobre la distribución del salario? Muy bien, la distribución, el salario, ok. Muy bien. La distribución, chicos. Como pobreza también. Claro, obviamente, ¿no? La mala redistribución que hay aquí en nuestro país. ¿Está bien? Por eso es que se genera pues, la pobreza. Se menciona que también dice el más del 70%
son empresas informales, las cuales no pagan a sus empleados el sueldo mínimo. Hay mucha explotación, no respetan las horas laborales. Entonces, ¿te acuerdas, chicos? Al principio de clase hicimos un tema muy importante al cual a ustedes les ha permitido saber. ¿Cuál es? Al principio de clase nada más. Hemos aprendido qué es economía. ¿No es así? Hemos aprendido la división de la economía. Hemos aprendido ¿qué más? Los bienes y Macroeconomía. servicios. Los bienes y servicios. El Estado. El proceso económico. ¿Te acuerdas? Muy bien, desde el proceso económico hemos ido tocando, hemos ido estudiando en parte. ¿No es así? Entonces, la distribución, chicos, la distribución es un proceso económico. ¿Ya? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ese es el proceso económico. Primero, nosotros hemos visto lo que es la producción. ¿Recuerdas? ¿No? Es donde se generan los bienes y servicios, pero obviamente vas a necesitar de los factores productivos. Los factores productivos, por ejemplo, el factor naturaleza, factor de tierra, ¿no? Factor del trabajo, el capital. ¿Te acuerdas? ¿Cierto? Muy bien, es el primer proceso económico. Siguiente, está la circulación, ¿no? El mercado, ¿no? Es el traslado o el intercambio de los productos. ¿Te acuerdas o no? La oferta y la demanda, ¿cierto? Y dentro de ello también hablábamos sobre qué tema. Ahí está, pues, la macroeconomía, ¿no? El estudio de la economía, del funcionamiento económico del Estado. Hemos conocido. ¿Te acuerdas? Muy bien. Ahora, el día de hoy ya nos toca hablar sobre el tema de la distribución, que es la tercera fase del proceso económico. ¿Está bien? En esta distribución, nosotros vamos a entender que va a ser el reparto de la riqueza, el salario, el sueldo, ¿no? Se va a dar este caso entre los factores productivos de los salarios, las rentas, los alquileres, que están dentro de la distribución. Entonces, tengamos en cuenta, nosotros estamos hablando de los procesos económicos, pero en esta oportunidad, el día de hoy, esta semana, hablaremos sobre el tema de la distribución, que es la tercera fase del proceso económico. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí vamos a hablar de los salarios. ¿Qué tipo de sueldo tiene un obrero? ¿Qué tipo de sueldo tiene un funcionario público, por ejemplo? Entonces, esas características es que vamos a conocer el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a entender entonces por la distribución? Va a ser el reparto. Va a ser la distribución de aquella riqueza, ¿no? Y los factores productivos que va a tener esta distribución es los salarios, la renta, los alquileres. ¿Está bien? Entonces, sigamos. Entonces, ya estás analizando. ¿Qué es la distribución, chicos? A ver, cualquiera de ustedes. ¿Qué es la distribución? Es el proceso económico en la cual... Reparto de las riquezas. Muy bien, es el proceso económico, es el reparto de las riquezas. Ok. ¿Ya, chicos? Entonces, esta distribución va a ser o va a formar parte de uno de los procesos económicos, pero que esto va a tener uno de los factores productivos, ¿ya? Que tiene derecho a ¿qué? A recibir una determinada retribución, sueldo, ¿no? Es decir, por la participación en el proceso productivo. Ahora, es decir, en este proceso productivo de la distribución, también lo que ya se ha dado sobre la elaboración de los bienes y servicios, ¿no? ¿Te acuerdas? En el primer proceso productivo, ¿cuál era? Chicos, la producción. Ahí, ¿qué se genera? Se elaboran los bienes y servicios. Obviamente, una vez que ya has generado
y has elaborado los bienes y servicios, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Salario, pago, distribución de riquezas, ¿cierto? Entonces, esta retribución toma diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, en los factores, ¿no? En los factores productivos de la distribución, obviamente estás teniendo en cuenta el factor naturaleza, el factor del trabajo, capital, las empresas privadas, públicas, también el factor del Estado, es como el Estado interviene en estos factores. ¿No es así? Ahora, la retribución, por ejemplo, vamos a encontrar aquí la renta, los alquileres, los salarios, tipos de salarios, los intereses, las ganancias, los beneficios, los tributos. ¿Ya? Por ejemplo, si usted ingresa a una empresa formal, ¿ya? Que muy poco lo conforma aquí en el Perú. ¿Qué beneficios tienes? ¿Qué beneficios? Uno, por lo menos vas a tener sueldo mínimo, ¿cierto? ¿Qué más? Vas a tener seguro, ¿cierto? ¿Qué más? En fiestas patrias, en Navidad, ¿qué vas a tener? ¿Qué vas a tener, chicos? Tu canasta navideña. Canasta navideña, bonos, ¿sí o no? Muy bien, pero ¿y si me despiden del trabajo allá? ¿Cómo se llama? Tu liquidación. ¿Cierto? Te dan tu liquidación. ¿Ya? Entonces, todo ello. Por otro lado, también que se encuentra aquí es el tributo. ¿Ya? Entonces, a todo ello hace mención sobre la distribución. Ahora, te menciono, la creación de las riquezas y la distribución se va a entender como ¿qué, chicos? ¿Ya? Esto se va a entender que va a ser la combinación, ¿no? De los diferentes factores, como te iba mencionando, ¿no? Pero los factores de producción, ¿te acuerdas? El factor naturaleza, trabajo, capital, empresa, Estado, ¿ya? Los cuales por su participación van a requerir, ¿qué cosa? Van a requerir para seguir manteniendo el proceso productivo, ¿no? Es decir, de ser retribuidos. Entonces, decimos, a cada factor correspondiente ha sido un problema, chicos, ¿ya? Desde la aparición de las civilizaciones incluso hasta el día de hoy. La explotación del hombre por el hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas formas de la distribución de la riqueza, ¿no? Por ejemplo, tenemos en los recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales, los terrenos. Uno, la renta de los terrenos. Otro, el arrendamiento, ¿ya? El alquiler, por ejemplo. ¿Está bien? El trabajo. Obviamente, el trabajo es el esfuerzo físico y mental que tiene la persona. ¿No es así? Entonces, por lo tanto, merece recibir un salario. Tenemos diferentes tipos de salario. Y ya lo vamos a conocer. Otro, tenemos al capital. Dentro del capital tenemos a los intereses, tenemos a la renta, ¿ya? A la empresa, que es otro factor aquí de la distribución, que obviamente trabaja con la producción, ¿ya? La empresa obviamente va a requerir, va a generar ganancias, va a generar beneficios, utilidades, inversiones. Pero inversión también es un proceso productivo, es la última fase, claro. ¿Ya? Muy bien, ¿y el Estado, Miss, cómo ingresa aquí el Estado? Muy bien, el Estado brinda también rentas, impuestos, obviamente paga los impuestos, las tasas, las contribuciones que se da. ¿Ya? Entonces,
Lamentablemente, la realidad de nuestro Estado peruano, la desigualdad de la distribución de las riquezas es más evidente, ¿no? Como ustedes lo han podido ver en el video. Entonces, la riqueza aquí se distribuye en forma injusta y desigual, ¿no? Los ricos tienen más de lo necesario, los pobres poco o nada, los primeros son pocos, ¿ya? Y los segundos son pues la mayoría, ¿no? Entonces, los ricos son cada vez más ricos, más adinerados, y los pobres cada vez van empeorando. ¿Ya? Entonces, esto puede mejorarse con una nueva redistribución, ¿ya? Esto obviamente de la riqueza realizada por el Estado. Si es que vemos trabajar al Estado, ¿no? Esto va a depender de ellos también. Y también va a depender de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, dice que si nosotros queremos mejorar nuestra economía, la base está en la educación. Mediante la educación usted puede llegar a su proyecto, a su meta, a su objetivo. ¿Está bien? Muy bien. Ok, entonces, hasta el año pasado yo tenía una información que el departamento con mayor pobreza era pues Huánuco. Miss, ¿no era Huancavelica? Miss, ¿no era Cajamarca? ¿No? Huancavelica tiene ONGs que les ayudan. Aparte, con los programas del Estado, que también está generando ayuda, ¿no? A la población, ¿no? Que ayuda obviamente a organizarse su actividad económica, según la necesidad, según la ubicación geográfica. Huancavelica ya no es considerado como el departamento más pobre. Miss, pero luego era Cajamarca, ¿no? Cajamarca tampoco, ya no. Actualmente, el departamento con mayor pobreza es Huánuco. ¿Ya? Entonces, la pobreza también se va a entender aquí, que es parte de la distribución, ¿ya? Entonces vamos a entender que la pobreza también va a ser la incapacidad de satisfacer las necesidades mínimas que tiene el humano, ¿no? Por ejemplo, no tienen para alimentarse. Y mucho más ahora en plena pandemia. ¿Qué se ha dado? ¿Qué se ha generado? ¿Qué se ha generado ahora en plena pandemia, chicos? Desempleo. Muy bien, el desempleo. Más del 90% está con el desempleo. ¿Y qué está pasando? Por la necesidad que hace el hombre. ¿Qué está haciendo? Robar. 1, obviamente están robando. 2, el comercio ambulatorio. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? Es por eso que nosotros siempre cuando hacemos clases, papaya, fruta, papa, en sus carretas. ¿Por qué? Porque obviamente hubo desempleo. Y como te vuelvo a decir, más del 70% en nuestro Perú está conformado por empresas informales. ¿Por qué? Porque obviamente para formalizar sus empresas, ¿qué sucede? Es cara. Entonces, dice que la pobreza, esas personas no tienen, son incapaces de satisfacer sus necesidades básicas como el alimento, la salud, la educación, ¿ya? La pobreza extrema ya, sí ya es incapaz de satisfacer, ¿no? Por lo menos en los alimentos. Yo he visto del continente de África, ¿no? Ellos justamente están ubicados, ¿no? Que son pobres extremos. ¿Por qué? Pero si África tiene riquezas, tiene petróleo. Explotación colonial, pues. Países
imperialistas que están situados ahí en África. Alemania, Inglaterra. Ya. Eso, chicos. ¿Ya? Entonces, dice que la pobreza se analiza mediante la canasta del consumo, es decir, están los alimentos mínimos, los gastos de vestido, vestimenta, la salud, la educación, la vivienda y el transporte. Pero muchos de nosotros no tenemos una vivienda propia, no tenemos una vivienda alquilada. ¿Ya? Entonces, el índice de desarrollo humano toma pues en consideración la esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad infantil que se da a falta de la alimentación, ¿no? Las personas que no acceden a una educación, ¿ya? Pues nuestro país es uno de los países que ocupa entre los primeros lugares de pobreza. Nosotros, aparte de ellos, estamos ubicados en un continente donde los países están en transición al desarrollo. ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente o a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Esta es una parte de la retribución de la naturaleza, ya obviamente la renta del terreno. Este también se le va a conocer como la renta al crédito, que afecta pues a la fundación de los edificios o a la producción del suelo, ¿no? A las construcciones de los edificios, los condominios, y también a la producción del suelo, quienes se dedican a lo que es esta agricultura, ¿no? Entonces decimos que este orden económico se entiende pues que va a ser por tierra el suelo, ¿ya? Entonces, obviamente en esa parte de la retribución de la naturaleza se va a requerir uno, tierra, terreno. ¿Qué más? Se va a requerir otro factor de naturaleza, lluvia, ¿no? ¿Qué más? Sol. Diferentes factores que se va a utilizar. Ahora, las formas de renta pueden ser directas, indirectas, arrendamientos, a parcerías, ¿no? Las directas, por ejemplo, se da cuando este propietario va a explotar directamente al terreno, ¿ya? Pero mediante el uso del trabajo pagado, remunerado, asalariado. ¿Está bien? En cambio, las indirectas se va a producir cuando este propietario ya cede su propiedad a terceras personas, ¿no? ¿Para qué? Obviamente para su explotación. Por ejemplo, mi abuelita, ¿no? Que en paz descanse, adquirió terrenos, pero en una zona rural. Y obviamente en las zonas rurales, ¿quiénes van? Van los grandes agricultores que hacen inversión. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá o sus hermanos alquilan. Y es una forma de renta indirecta. Alquilan ese terreno para que estos grandes agricultores puedan sembrar. ¿Ya? En cambio, el arrendamiento ya va a ser la explotación de la tierra original, ¿no? Del pago de un arriendo o alquiler. La parcería, chicos, ya va a ser el partidario o mediano. Es decir, ya, por ejemplo, María Jesús y mi persona compran un terreno, construimos un mini departamento, ¿no? Realizamos un edificio de mini departamentos. Pero somos partidarios porque ambos hemos aportado, ¿no? La mitad, a ver, vamos a construir
Ya, pues una casa, vamos a decir, ¿no? Una casa de 4 pisos. El primer y segundo piso para mí, tercer y cuarto para María. Ahí ya somos partidarios. Hemos aportado. Queremos comprar un terreno. Ya que nos cueste $4,000, por ejemplo, ¿no? Ahí ambos, a mitad tenemos que pagar. Somos partidarios. O en una siembra, una agricultura. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Allá. Ambos sembramos, aportamos, y al momento de la cosecha nos repartimos por igual. ¿Está bien? Ahora, entonces, estas son las formas de renta, entonces, de la distribución. ¿Ya? Ok. Ahora, la retribución al trabajo, chicos. ¿Ya? El trabajador va a tener un rol muy importante en este momento del proceso económico, ¿no? Porque este trabajador produce bienes y servicios y por lo tanto merece ser asalariado, ¿no? Entonces la retribución del trabajo también va a ser un proceso productivo que se le va a retribuir un pago, un salario, ¿ya? ¿Por qué? Porque él genera, ¿qué cosa? Genera bienes, genera servicios. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por el salario? ¿Ya? Va a ser la retribución, chicos, que recibe el trabajador. Entonces, esto se va a determinar por diferentes factores. ¿Ya? Por ejemplo, por el grado de capacitación, por las necesidades básicas que deben satisfacer al trabajador y a su familia, ¿ya? Por la oferta de mano de obra, ¿está bien? En el Perú, por ejemplo, los salarios en general son muy bajos, ¿no? Aunque el ingreso mínimo legal hasta el día de hoy es de los 930 soles. Es el sueldo mínimo. Estamos hablando de una empresa formal, ¿eh? Pero en cambio una empresa informal no pasa del sueldo mínimo. Aparte de ello, se genera explotación laboral, no respetan las horas laborales. ¿Ya? Entonces, las clases de salario o la denominación de salario, por ejemplo, tenemos al jornal. ¿Qué se va a entender por denominación del salario jornal? ¿No? Por ejemplo, este se va a entender como el pago que recibe el obrero. ¿Ya? Nominalmente es un pago por día trabajado, pero generalmente a los obreros se les paga el fin de semana agregando incluso el día domingo o dominical. Ese es un trabajo jornal. Es un tipo de salario. Otro, el sueldo. ¿Qué es el sueldo? El sueldo va a ser el pago que recibe el empleado. ¿Ya? Se suele pagar de forma quincenal o mensual. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, yo pensé que como se han quedado todos así estáticos, dije, ya, el internet. Muy bien, entonces te vuelvo a repetir, el sueldo, ¿quiénes van a recibir? Es el pago que recibe el empleado, puede ser en el tiempo de la quincena, de las 2 primeras semanas, ¿no? Quincenal o mensual. ¿Está bien? Los honorarios. ¿Qué son los honorarios? Va a ser el pago que reciben pues esas personas que brindan un servicio profesional o técnico. ¿Ya? Pero también usualmente ellos reciben mensual, ¿no? Mensualmente reciben este salario. Ahora, los emolumentos. ¿Qué cosa es los emolumentos? ¿Ya? Va a ser el pago que reciben, ¿ya? En
entre los altos funcionarios estatales como asesores, ministros de Estado, el presidente de la República, los diplomáticos. ¿Ya? Es un tipo de salario que ellos reciben. Eso es lo que ustedes mencionaban o veían en el video, ¿no? Ese es el sueldo o el salario que reciben estos funcionarios públicos. Que ni siquiera reciben un jornal, un sueldo o un horario, sino es un emolumento. ¿Ya? Pero también aquí se encuentra según el poder adquisitivo. Por ejemplo, tenemos el salario nominal. El salario nominal, chicos, va a ser la cantidad de dinero que se recibe por el trabajo realizado o efectuado. ¿Ya? Otro, tenemos el salario real. ¿Qué va a ser el salario real? Va a ser la cantidad de bienes, ¿ya?, que se puede adquirir con el dinero recibido. Ahora, según lo que se va a pagar, tenemos a tiempo y a destajo. ¿No es así? A tiempo es cuando se paga por minutos, por horas o por días trabajados. El destajo va a ser cuando se paga por cantidad de las unidades producidas. Por ejemplo, en el Emporium Comercial de Gamarra, ¿qué hacen los empleados? Ellos trabajan por destajo, ¿cierto? Por eso, pues, señorita, joven, pase usted a la tienda. Tenemos diferentes tipos de vestimenta. Ya, muy bien, ellos trabajan por destajo, mayormente trabajan por destajo, ¿no? Entonces, a ellos le pagan por la cantidad que han, obviamente, vendido. ¿Ya? El tiempo es decir, por las horas extras, ¿no es así?, que realiza. Ok, muy bien. Chicos, dentro de este tema de la distribución, ¿ya?, se encuentran pues también los sindicatos. Y a mí me gustaría que ustedes realicen este tema en la exposición de la semana que viene. ¿Ya? Van a realizar una exposición en este tema de los sindicatos que está dentro de la distribución. ¿Qué son los sindicatos? Por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, también se encuentra lo que es la Organización Internacional del Trabajo, que es obviamente una de las agencias de la ONU, ¿ya?, que tienen que ver aquí en el tema de la distribución. Otro también está pues la retribución del capital, el interés, los fundamentos y las clases que vamos a entender sobre el tema de la distribución. Entonces, aparte de ello, ustedes van a elaborar una infografía del salario. ¿Ya? Nosotros hemos conocido tipos de salario, ¿no es así? Hemos conocido el jornal, hemos conocido el sueldo, los honorarios, emolumento, ¿no? Entonces, a partir de ello, ustedes van a realizar una infografía. ¿Ya, chicos? Ok. Ahora, también para la próxima semana, quiero que ustedes expongan, averigüen y expongan sobre el tema de los sindicatos y qué tanto tiene que ver esta agencia de la ONU, que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Está bien? Ok, vamos a formar los grupos. ¿Ya? Vamos a formar los grupos. Ok. Muy bien, son 16, son 15 estudiantes, ¿no? 15 estudiantes de los...
Claro, estudiantes. Son 15. Ajá, son 15 estudiantes. A ver. Vamos a formar el grupo. ¿Y va a ser otros grupos o de geografía, mis de exposición? En geografía, ustedes hoy mismo tienen que exponer, ¿ya? Este mismo grupo que he conformado. ¿Está bien? Entonces, mis es otro grupo, ¿no, mis? Es el mismo, hijo. Muy bien, chicos. Entonces, no se olviden, por favor, de copiar la clase, ¿ya? No se olviden de realizar la infografía que se les ha dejado y la próxima clase tiene su exposición en economía, ¿ya? Ahora, pasando al curso de geografía, chicos, a ver. En el curso de geografía, ¿ya? Habíamos hablado, habíamos abarcado, incluso hicimos práctica, ¿ya? De las 8 regiones naturales del Perú, según el señor Javier Pulgar Vidal. Hemos hecho práctica, hemos realizado una práctica, ¿ya? Y el día de hoy, ¿qué tema abarcaremos? Las 11 ecorregiones naturales del Perú. Claro, las 11 ecorregiones naturales, según el punto de vista del señor Antonio Braque, ¿no? Él es peruano, él es de Oxapampa, ¿ya? Él sustentó en su tesis sobre las 11 ecorregiones naturales del Perú. Si ustedes se dan cuenta, este estudio es mucho más específico a diferencia de los anteriores dos autores que hemos conocido, ¿ya? Entonces, este señor también fue ministro del Ambiente, ¿ya? Y el día de hoy, chicos, la clase lo van a hacer ustedes, ¿está bien? Por eso solamente se les va a dar el 10, ¿no? El tiempo de 10 minutos para que puedan averiguar todas las características acerca de este tema de las 11 ecorregiones naturales del Perú. Ya ustedes son 5 integrantes, entonces de los cuales se va a tener que distribuir. ¿Ya? ¿Por qué se le menciona ecorregiones, chicos? Porque obviamente esta visión, esas características que ha dado a entender el señor Antonio Braque, tiene relación obviamente con la ecología. ¿Está bien? Es por eso que él menciona como las 11 ecorregiones, ¿no? Entonces, este va a ser un área geográfico que va a tener obviamente características homogéneas, ¿no? En referente a los climas, al tipo de suelo, al agua, a la hidrología, a la flora, a la fauna, ¿no? Y todo esto va a estar, o ha sido sustentada en la tesis del señor Antonio Braque. Ok. Esta diapositiva 1 debe estar en tu cuadernito, ya chicos, esto nada más. Ahora, estas son las 11 ecorregiones del Perú. A ver, activen su cámara, todos han terminado. Desactivar esa cámara, chicos. ¿Por qué se ocultan? Ya. A ver, son un ratito, me dejan distribuir. Ya, pueden iniciar. A ver, espera.
Buenos días, profesora y compañeros. Este día a mi grupo y a mí nos toca exponer sobre algunas regiones. El mar tropical. Su ubicación es del sur de Piura hasta el sur de California. Sus límites del norte es de Tumbes a 3 grados de latitud sur y sus límites del sur son de Piura a 5 grados de latitud sur. La temperatura es de 9 grados, 19 grados centígrados en invierno y 23 grados centígrados en verano. Su flora. En su flora presenta una especie única en el Perú, lo que es en el mangle, o también ya llama del manglar, el trópico albatros de los Galápagos, los peces que son el tiburón o el bonito. En la fauna, entre las más representativas están las aves. Entre las aves está lo que es la tijereta, la casanay. En los peces está el tiburón bonito, los atunes. A los reptiles está lo que es la culebra de mar o tortugas, cocodrilo de tumbes. Entre los crustáceos están las langostas, el cangrejo, el langostino. Entre los moluscos está la concha negra, las almejas y las caracoles. Eso sería todo. Y me dice el mar frío. La ubicación es desde el centro de Chile hasta el sur de Piura. Es la frontera marítima con Chile hasta los 5 grados de latitud en el sur de Piura. La temperatura es de 13 o 14 grados centígrados en invierno y 15 o 17 grados centígrados en verano. La flora. En la flora tenemos al mangle. Fauna. Los mamíferos tenemos lobos marinos, delfines, ballenas, el gato marino. En las aves, el pelícano, gaviotas, pingüino de Humboldt. En los peces, la anchoveta, el atún y tiburones. El relieve más conocido es orillas rocosas. Siguiente, compañero. Ya. El bosque tropical del Pacífico. Su ubicación es del departamento de Tumbes, abarca desde Costa Rica hasta el Perú. Su temperatura son altas de hasta 25 grados. Su clima es tropical y lluvioso. Su flora, orquídeas, bromelias, higuerón, cedro, hualtaco, palo, barrigón, palo de vaca, besallo y varias palmeras. Su fauna, en los mamíferos encontramos el monocoto, blanco, armadillo 9 bandas, conejo silvestre. En las aves, el cóndor de selva, águila negra, paloma de los árboles, madrugadora. En peces, el sábalo, carachita, el neón, mojarra, pushi. En reptiles, boa constrictora, macache y cocodrilo. El relieve, colinas y montañas. Sus suelos predominan los suelos arcillosos, ácidos y bajos en minerales. Continuamos con la siguiente compañía. Bosque seco ecuatorial. Ubicación: departamento de Tumbes, Piura, Lambayeque y el norte de La Libertad. Temperatura:
entre 23 y 24 grados centígrados. Clima oeste y sur es cálido y seco, el este es fresco, el norte es cálido y húmedo. Flora: el ceibo, el angolo, el parotillo, el pepelillo, algarrobo, zarapote, sauce, caña brava. La fauna: en los mamíferos, oso de anteojos, los osos hormigueros, la ardilla de nuca blanca, ratón orejón, jerbito y el puma. Aves: picaflor de Tumbes, estrellita de la cola corta, loros, palomas y pericos. En los reptiles, pacaso, camaleón, saltojo, boa, culebra de sol, culebra gato, serpiente ciega y zancarranca. Relieve: lago con algunas ondulaciones y zonas montañosas. Ya, mis gracias. Eso es toda nuestra exposición de mí y de mis compañeros. Ok, ya hija, gracias. Me van enviando sus evidencias, por favor, al WhatsApp. Ya, el siguiente grupo, el grupo 2. Miss Naomi va a compartir pantalla. Ya. Desierto del Pacífico, formación natural más extendida a lo largo de la costa peruana, lo cual se encuentra desde el departamento de Piura hasta Tacna. Su clima es cálido en el verano y húmedo durante el invierno. Su temperatura es media de 18 a 19 centígrados. El relieve es llano y ondulado. Entre la flora tenemos los gramadales, los bosques de galería, las lomas costeras y otras de ambientes acuáticos, tales como los totorales y juncales. Entre la fauna, entre aves, tenemos al cernícalo, garzas, la garza blanca pequeña y la garza blanca grande. También tenemos a lo que es la paloma de cola blanca. Entre mamíferos tenemos al murciélago, al vampiro y al fumador. A los carnívoros, entre los carnívoros tenemos al zorro colorado, al zorrino, al puma y al gato montés. Entre peces tenemos al carachita, al bagre. Entre los reptiles tenemos a serpientes, víbora y culebra de lomas. Entre los crustáceos tenemos al cangrejo de río y camarón de río. Gracias. ¿Ya me escucha?
Sí, te escucho, Ica. Ya. Los páramos. Las regiones de los páramos son considerados ecosistemas de montañas que varían de altitud desde los 3.100 metros hasta incluso los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Su clima es de 5 grados centígrados. Su flora, entre las principales, tenemos las orquídeas, las bromelias, los líquenes, los musgos, helechos, lianas y otras más. En la fauna tenemos las aves, el perdiz, el zambullidor, el cóndor, el picaflor. En mamíferos tenemos el zorro, la musaraña, la comadreja, el conejo, el puma. En los anfibios tenemos al jambato, a las ranas altoandinas. Gracias, Miss. Ya, la serranía esteparia, ¿quién va a ser? Miss, creo que Franz te envió sus diapositivas. Franz, ¿me has enviado, hijo? ¿Por qué no me llega ningún mensaje? Ya, vale. La serranía esteparia es el territorio enmarcado por el árido desierto que comprende desde La Libertad hasta Tacna, desde los 1.000 metros hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado subhúmedo desde los 13 grados centígrados hasta 5 grados centígrados. Su flora es tiene el aliso, el chiflado de cola blanca, la muca, el pato de los torrentales y el mirlo acuático. Ya mis. Ok. A ver, ¿quién más? La Puna y Altos Andes, ¿quién va a exponer? Yo mismo puedo compartir pantalla, Miss. Sí, ya puedes compartir, hijo. ¿Me puedes ver? Tienes que acercarlo un poquito más. Yo me puedo comenzar, Miss, para exponer, Miss. Para que, ya me. Iba a decir, la Puna y los Altos Andes. La cordillera de los Andes ha modificado el ambiente tropical del Perú, condicionado de las zonas altas en el desarrollo del bioma de la Puna y encima de los 5.200 metros de la formación de los glaciares. La región Puna se extiende de promedio desde los 3.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 200 metros y desde ahí hasta los 6.700 de las nieves. Primero tenemos el clima. El clima de la región más extremo rudo debido a las siguientes condiciones. La rarefaction atmosférica y por la disminución de la presión a causa de la altura, y esto implica menor concentración y de oxígeno en el aire, por lo menor cantidad de mismo. Luis, Y los vientos, stop. dime. Hijo, lee despacio y también quiero que entiendas. Si vas a leer, lee despacio. ¿Ya? Y Ya, lee Miss, bien. ya, Miss. Hay cosas que no estás leyendo bien. Ya mis, ya las temperaturas medias bajas y las grandes variaciones de la misma entre día y noche. Las temperaturas promedio están por debajo de los 6.000 metros de altura y la latitud y la 6 grados. Sí. radiación es 6 grados, pero por la altura y latitud la radiación es considerable en la diferencia entre el día y noche. Es muy marcada, pudiendo sobrepasar los 3.000. ¿Cuál?
Y así, siguiente punto, los vientos son fríos y secos y contribuyen eminentemente a bajar la temperatura y seca el ambiente. El relieve es variado con mesetas, tiene el bombo y collaur y antiplano, o zonas onduladas. No falta las zonas totalmente escaparán. Los suelos son predominantes, son asociales y parmosales con variaciones importantes como el sur, donde son volcánicos, existen extensas zonas de suelos salobres y en las cercanías de los lagos salados. Los suelos rocosos en las zonas escarpadas, suelos pantanosos y los fluviales de las zonas con aguas y la fauna es el origen andino patagónico con elementos originados del norte de Camelios y sudamericanas y muchas faunas propias. Importante, la región es uno de los centros más antiguos de domesticación de plantas y papas amargadas y manca, canigua y quinoa y kiwicha y etcétera. De los animales tiene llama y alpaca, cuy y hoy distribuidores en todo el mundo. Ya mismo. Gracias. Ok, bien chicos. A ver, recordemos que... ¿Puedo dejar mi pantalla, Miss? Ya puedo. Chicos, recordemos que la Puna y los Altos Andes es pues un tipo de la ecorregión que este señor Antonio Braque ha dado mención y es uno de los tradicionales. Obviamente, si hablamos de la Puna y los Altos Andes, están ubicados a mayor altitud, ¿no? Entonces, esto aproximadamente abarca sobre los 3.800 metros a los 5.200 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces, esta es la zona más antigua, chicos, de la domesticación de las plantas, ¿está bien? E incluso la domesticación de los animales, ¿ya? Ok, entonces, obviamente, el clima de esta ecorregión va a ser un clima frígido, bajo o de puna. ¿Está bien? Esta temperatura promedio, dice, está entre los 60 grados, ¿no? Y 30 grados, y 6 grados y 30 grados. Claro, pero bajo el 0 grado, ¿ya chicos? Entonces, obviamente, el clima de esta región va a ser sumamente bajo, ¿ya? Obviamente aquí se encuentran los camélidos, ¿no? Entre las plantas, por ejemplo, encontramos la quinoa, la kiwicha, la maca, ¿no? Incluso aquí se encuentra la puya de Raimondi. ¿Ya? Siguiente, chicos. En mi caso, como no tengo algunos de mis compañeros, yo había hecho lo que Claudia hizo y luego busqué y le comenté a Claudia y Claudia me dice, haz Puna. Hice Puna y totalizo nuestro compañero y no tengo tiempo para buscarlo. Hija, no te escucho bien. No se escucha bajito. Acércate más al micrófono. ¿Cómo explora 4 zonas de vegetación? Los desiertos, los valles fluviales, los espacios ambientales y las llanuras costeras. ¿Esto es todo? Yo no sé, hija. Ya, ok. Muy bien, vemos al siguiente grupo, al último grupo. Miss, estoy compartiendo, ¿se mira? Sí, sí se ve. Ya, Miss. Ya, Miss. Yo voy a empezar con la selva alta. La selva alta. Los territorios de la selva alta se extienden a lo largo del flanco oriental de la cordillera de los Andes, justo sobre la llanura amazónica. Se caracteriza por sus hermosos paisajes de selva montañosa y por ser la zona más lluviosa del país. Su vegetación se considera como una de las más exuberantes
del trópico y es el hogar del gallito de las rocas, que es el ave nacional del Perú. Ya. El clima. La selva alta tiene un clima semicálido en las partes altas y frías en las partes, semicálido en las partes bajas y frías en las partes altas. El relieve es un valle estrecho entre los 3.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. En la flora tenemos a los árboles que son el higuerón, arrayán, sauce, molle, tara, cabuya, tornillo, cedro de altura, cacao, barrigón. Helechos que son el suro o chaglia, arbustos que son el lagir, paraxá, huarwash, sulchuche, papelillo y etepen cacha. Y en la fauna tenemos a las aves que son el pato de los torrentes, el gallinazo de cabeza negra, el gavilán negro y blanco, etc. En mamíferos tenemos al mono nocturno, el oso hormiguero amazónico, las ardillas ígneas y los osos de anteojos. En los reptiles tenemos al jergona, naca, huaray cóndor, y en los peces tenemos al bagre y al cunchis. Ya, a ver, les voy anticipando, chicos, los que tienen o los que cada uno está compartiendo su pantalla lo van uniendo en su grupo, ¿ya? Y me van enviando, por favor. De esas diapositivas se les va a evaluar, de esa información que ustedes han extraído, se les va a evaluar. Entonces te conviene estudiar de las diapositivas de los grupos, ¿sí, chicos? A ver, el siguiente tema o la siguiente corrección es sobre la selva baja o bosque tropical amazónico, ¿no? O en este caso para Javier Pulgar Vidal es como también la región Omagua, ¿no? ¿Me puedo compartir? Sí, hijo, sí. Gracias, hija, por compartir. Ya buenos días ante todo. Yo voy a presentar con mi compañero Cochachi sobre la selva baja. La selva baja. Uy. Miss, perdone, pero no le importa la bulla que hay en mi casa, es que están construyendo. Dice, sí, continúa. Ya que... Ya. La selva baja o bosque lluvioso tropical. En él viven la mayoría de las especies de plantas y animales del mundo. Posee un clima caluroso y muy húmedo, con lluvias entre diciembre y marzo, y frecuentes chaparrones a lo largo de todo el año. Aquí
En la selva baja abundan los grandes ríos, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, y entre esas son el fuente de alimento y de comunicación entre los pueblos. Y ahora vamos a pasar con las características con mi compañera Cochachi. Es cálido tropical, no es cálido trópica, ¿ya, chicos? Disculpa, Miss, es que el miedo, Miss. Ya, Miss, yo le voy a hablar sobre las características. Voy a comenzar con el clima, que es cálido tropical y humedad con un máximo de 36 grados y un máximo de, no, con un máximo de 36 y un mínimo de 18 centígrados. En lo que es el relieve, se sobrepasan más de los 500, no sobrepasan de más de los 500 metros de altura. La flora comprende más de 2000 especies en lo que son árboles y diferentes animales que existen. En la fauna tenemos los mamíferos, como ya los más reconocidos que son el tigrillo y el puma, en las aves el águila arpía, los reptiles la anaconda y el cocodrilo, y en peces el paiche. Ya mis... ¿Escuchó? ¿Ya? ¿Eso es todo? Sí, mis... Ok. Muy bien. Principales. Ya me puedo compartir mi pantalla. Sí, María, sí, sí. Profesora, ¿puede ver mi pantalla? Ya. Ya. Bueno, profesora, a mí me ha tocado hablar sobre la sabana de palmeras. Primero tenemos su ubicación. Bueno, en el extremo oriental del departamento de Madre de Dios, junto a la frontera con Bolivia, existe una pequeña región de características muy especiales. Su apariencia es la de una enorme llanura de pastos altos y palmeras que llama la atención en medio de los bosques de la selva tropical. Bueno, a esta se le conoce como el nombre de Pampas de Helt, debido al río que las recorre y sirve de límite entre los dos países. Bueno, tenemos el clima. La sabana de palmeras presenta un clima tropical cálido y húmedo. Su temperatura promedio anual oscila entre los 20 y 23 grados Celsius. Su altitud está a 400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Luego tenemos su geología. La sabana de palmeras posee suelos aluviales antiguos con escasa materia orgánica, mal drenaje, y de estos son muy ácidos. Durante la temporada de lluvias, los suelos que conforman la ecorregión son inundados. En la época seca, el suelo se cuartea presentando hendiduras de hasta 70 centímetros de profundidad. Luego tenemos su hidrología. Los principales ríos de la sabana de palmeras son el Tambopata, Het, Namegua, Wiener, Palma Real, y entre otros. Como podemos ver aquí, su flora tenemos pastizales, matorrales abiertos, palmeras, como se puede ver en la imagen, gramíneas, aguajales, ungurahui, orquídea de las pampas, huasay, alfaro, chimbillo y tahuari. Luego tenemos fauna. Es ciervo de los pantanos, lobo de crin, tapir, como se puede ver en la imagen, jaguar, loros, tucán, oso hormiguero, termitas, ciervo de los pantanos, perdiz de ala roja, mochuelo de madriguera, entre otros. Bueno, profesora, gracias.
Y ahora con métodos. Ya, ok, chicos. Muy bien, activen esa cámara, a ver. A ver, si vas a leer, chicos, ustedes están en quinto grado de secundaria, si vas a leer, te vas a ayudar con tu PPT, entonces tienes que leer bien, leer pausadamente, por lo menos tratar de entender lo que estás leyendo. Sin embargo, no sé qué está pasando con el resto, que no me están leyendo bien y ni siquiera entienden. Por favor, en esa parte hay que mejorar. ¿Me escuchan? A Sí, ver, profesora. ok. Muy bien, chicos, entonces, la próxima semana continuamos. De repente va a haber una práctica, por favor, no se olviden de juntar sus PPTs de cada grupo y enviar, por favor, de eso es lo que se va a evaluar, ¿ya? De los PPTs, de las exposiciones que han hecho cada grupo. Ok, chicos, cuídense, nos vemos en el curso de cívica el día viernes, ¿ya? No se olviden. Adiós, profesora. Adiós, mis, Gracias, gracias. Miss. Chao, Miss. Chao.